Estimados compañeros, continuando con la presentación, continúo con conclusiones, causa, efecto, propuesta. El concepto elegido por la dupla es desigualdad social. Para esto proponemos estas tres líneas de acción: cosificación social, posición socioeconómica y cooperación e información. En 1997, Corea del Sur se halla en medio de un proceso de liberación económica que volvió su economía más vulnerable a una crisis financiera externa. Al inicio de la película se muestran algunos hitos de la época en cuanto a su economía, entre los que se destacan el ingreso de la OCDE, diciembre de 1996, y la reforma financiera, 15 de noviembre de 1997. También se menciona una encuesta económica realizada en donde el 85% de los coreanos se consideraba de clase media, mostrando el importante crecimiento económico de los últimos años. Además, un hecho importante, el 5 de noviembre de 1997, desde la sede de Morgan Stanley en Wall Street, en la división Asia Oriental, ordenan retirar las inversiones de este país, lo que produce una fuga de capitales. Como causa y efecto, la desigualdad social, por consiguiente, no se expresa solamente en el enorme diversidad adquisitiva de los ingresos de las personas, sino que se deriva de la discriminación de clase, de la raza, de género, de origen geográfico, de distinta capacidad física, etc., que practicadas de manera categórica, es decir, excluyendo a todos o casi todos los miembros de un grupo, lo convierten en un fenómeno multidimensional y la hacen incompatible con nuestros ideales democráticos. En suma, la vulnerabilidad económica, producto de un nivel insuficiente e inseguro de ingreso, se unen otras desigualdades permanentes que separan a distintas categorías de individuos en la sociedad y que no siempre se vinculan, al menos en su origen, a los temas económicos. Ser mujer, pobre, indígena, afroamericano, migrante, discapacitado, trabajador informal, significa tener en la sociedad una posición inicial desventajosa con relación a quienes no tienen ese género, condición económica, raza, estatus migratorio, características físicas o posición laboral. Como se ha señalado al comienzo, existen aún en nuestras sociedades un conjunto de desigualdades que reúnen los mismos requisitos para ser consideradas categóricas y durables, entre otras las derivadas del desigual acceso a servicios públicos esenciales, como la educación, salud, agua potable, vivienda, seguridad, transporte público. La discriminación que aún afecta a las mujeres, las poblaciones indígenas y afroamericanas, los migrantes, los discapacitados y otros grupos socialmente vulnerables, las condiciones insuficientes en el ejercicio de derechos humanos, como el acceso a la justicia y a la libertad de expresión. La informalidad laboral que pone a un gran número de trabajadores en condiciones de precariedad en su empleo e ingreso, privándoles de la protección a que tienen derecho, y la posibilidad desiguales de participación política, tanto en el ejercicio del sufragio como en la posibilidad de incidir efectivamente en la acción de las instituciones públicas. Como propuesta, y en dupla, haciendo este análisis, ¿no es cierto?, con la realidad que mostró la película y nuestro país, prestar un servicio de protección social universal que ofrezca seguridad de los ingresos básicos y cubra los servicios esenciales. Una forma de abordar las desigualdades es proporcionar protección social universal, con el objetivo de poner en fin a la espiral descendente de la desigualdad. Se necesita un proyecto de sociedades inclusivas y prosperidad compartida que se fundamente en los principios de los derechos humanos, con el sustento de recursos adicionales y dirigidos a metas concretas. Nos enfocamos como población en la pobreza infantil, adolescente y exclusión social. Proyecto que apoye a hogares con bajos ingresos a cubrir aspectos básicos de la vida cotidiana, o que desarrollen iniciativas que fomenten la educación para mitigar los efectos nocivos derivados de la pobreza. En este contexto, a través de proyectos de iniciativas sociales 2023, con la finalidad de colaborar con organizaciones no lucrativas para impulsar iniciativas dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas que más lo necesitan y fomentar la igualdad de oportunidades. Ahora bien, su finalidad es contribuir a romper el círculo de la pobreza infantil y adolescente,
e impulsar proyectos que faciliten el desarrollo integral y el proceso de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades. Líneas prioritarias: atención social básica, acceso a bienes y servicios básicos, alimentación, higiene, becas, acción de apoyo socioeducativo formal, refuerzo escolar, acompañamiento familiar, parentalidad positiva, acción de apoyo socioeducativo no formal, ocio y tiempo libre, proyectos de transición a la vida adulta y atención psicoterapéutica y emocional. En este ámbito se quiere priorizar un proyecto cuya finalidad sea facilitar el desarrollo integral y los procesos de inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, potenciando sus capacidades y favoreciendo la igualdad de oportunidades. Y continuando esta última parte, en el plan de análisis social en B, como dupla formamos esta pregunta que dice: ¿por qué la desigualdad social perjudica o daña a un país, por ejemplo Chile, comparándolo con lo sucedido en Corea del Sur? La desigualdad de Chile es intra e interregional. Los ingresos del 10% de la población más rica del país son 27 veces mayores que el decil más pobre, por sobre el promedio de los países de la OCDE, donde el 10% más rico gana el 9,6 veces más que el 10% más pobre, siendo esta la mayor diferencia de los últimos 30 años. Actualmente en Chile el 20% de mayores ingresos lo es 10 veces más que el 20% más pobre. Pero no solo existe una concentración económica en Chile, sino también política, poblacional, de los recursos y del sector industrial. En consecuencia, el país se encuentra en una época de constantes protestas sociales de diversa índole y es cada vez más frecuente que las regiones se manifiesten en contra del gobierno central, que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de un territorio tan heterogéneo como Chile. Por último, la pobreza multidimensional en Chile consideraba originalmente 4 dimensiones: educación, salud, trabajo y seguridad social y vivienda. A partir del año 2015 se incorporan redes y cohesión social, y la dimensión vivienda se amplía a vivienda y entorno. Para este año se estima que en Chile el 11,7% de la población se encontraba en situación de pobreza por ingresos, 8,1% de pobreza no extrema y 3,5% de pobreza extrema, y un 20,9% en situación de pobreza multidimensional. Los resultados demuestran una evolución positiva del porcentaje de la población en situación de pobreza, tanto por ingresos como multidimensional. La mayor variación se observa en la población pobre extrema, pasando de un 12,6% en 2006 a un 3,5% en 2015. Continuamos con el siguiente video.